Trump cayó en la trampa de Venezuela y todavía no se ha dado cuenta del tamaño del problema que acaba de desatar para él mismo, ¿eh? No para Venezuela o China, para él mismo y para los Estados Unidos. Fíjense, desde el momento en que él secuestra a Maduro, lo saca del tablero geopolítico por la fuerza, obviamente, se lo lleva como trofeo político y luego lo quiere vender como una victoria. Estados Unidos activó un mecanismo que no aparece en los manuales clásicos del hegemón, no aparece en los discursos, no sale en las conferencias de prensa, no se ven los mapas militares, pero que golpea justo donde más le duele a los estadounidenses, que es la arquitectura que sostiene al hegemón del dólar. Y no se dio cuenta Donald Trump cómo al secuestrar a Maduro terminó dándole un balazo en el pie de la estructura de ese hegemón. Maduro dejó una trampa muy bien armada desde hacía años. Fue una trampa silenciosa muy bien estructurada, financiera, energética, geopolítica, diseñada para que el costo de tocar a Venezuela no se pagara en Caracas, sino que se pagara en el mismo Washington, en Wall Street y en los cimientos del sistema que le permite a los Estados Unidos vivir endeudados sin consecuencias inmediatas. Yo creo incluso que este plan, esta revancha geopolítica de Venezuela, seguro no fue planeada solamente por Maduro. Muy probablemente viene desde las épocas de Hugo Chávez, por si un día Estados Unidos se atrevía a hacer esto. Y la narrativa oficial, pues hoy nos dice que hay mucha seguridad, que se está combatiendo al narcotráfico, que se restauró el orden en Venezuela, pero esa historia se deshace cuando uno le echa un ojito al contexto completo, porque Venezuela no es un país cualquiera. Venezuela no es Irak, ni Libia, ni Siria. Es el territorio con las reservas probadas de petróleo más grandes del planeta Tierra. Imagínense nada más, pues que estamos hablando de una cifra que ronda entre los 300,000 millones de barriles. Y aunque mucha parte de ese crudo sea pesado, que es difícil de procesar, pues sí es cierto, lo es, pero no es un detalle técnico menor. Ese precisamente es el corazón del asunto. Pongan mucho ojo a lo que les voy a decir y ahora ven dónde está la trampa que dejó Maduro. Al final de cuentas, Maduro se ha convertido en el queso de la ratonera que Trump quiso atrapar y se atrapó él mismo. Porque por muchísimo tiempo, por décadas, se la pasó amenazando a Venezuela y a Nicolás Maduro, a su gobierno muy en específico. Él tuvo mucho tiempo para planear esto. Y ese petróleo estuvo por todo ese tiempo pues integrado al circuito energético dominado por los Estados Unidos, pagado en dólares, sancionado. Pero a partir de las sanciones, del bloqueo financiero y del aislamiento forzado, pues Caracas empezó a hacer lo que cualquier país racional hubiese hecho en una guerra económica. Buscar salidas, buscar alternativas. Y ahí es donde entró China y Rusia. Ahí es donde también entra Irán, no como aliados incondicionales de Venezuela, sino como socios de conveniencia, socios funcionales en un mundo donde el dólar dejó de ser neutral y se convirtió en un arma. Maduro entendió muy bien ese juego, algo que Washington se niega a aceptar públicamente, pero que todos sabemos que cuando el dólar se usa como castigo, pues los países aprenden a vivir sin él. El mejor ejemplo, Rusia, China. A lo mejor esto no pasa de un día para otro, no pasa con discursos grandilocuentes, pero sí con acuerdos bilaterales, con pagos en monedas locales, con trueques energéticos, con oro, con intermediarios, con rutas más largas, pero siempre más seguras. Y Venezuela pues comenzó a vender petróleo con descuentos, sí, pero cobrándolo fuera del circuito tradicional. Y parte de ese crudo, ¿a dónde creen ustedes que se fue? Pues se fue a China, parte a intermediarios asiáticos, otra parte a mercados grises que no aparecen en las estadísticas limpias de Occidente, pero que existen. ¿Y saben qué? No solo existe, funcionan. Y el objetivo no era enriquecer a Venezuela rápidamente.
El objetivo era sobrevivir y de paso, pues debilitar al hegemón del sistema que los estaba asfixiando. Y aquí es donde empieza la trampa que dejó Maduro. Porque Estados Unidos cree que secuestrándolo, pues tomó el control del territorio. Cree que tiene el control de sus puertos o de sus pozos petroleros, que controla el flujo de la riqueza venezolana. Pero eso dejó de ser muy cierto. Miren, el verdadero control en Venezuela y en su riqueza está en quién fija las reglas de pago. ¿En qué moneda se liquida la energía? ¿Quién queda fuera del sistema cuando esas reglas cambian? Esa es la trampa que dejó Maduro. Y el hegemón del dólar no se sostiene nada más porque el dólar sea moralmente superior, como dice Donald Trump. A ver, se sostiene porque el comercio energético global desde los años 70 pues se estructuró precisamente alrededor de esa moneda. Y eso fue lo que le permitió a Estados Unidos financiar déficits colosales, tener un techo de deuda impresionante, guerras interminables, rescates financieros, sin que la inflación interna explote de inmediato. Y mientras el mundo necesitara dólares para comprar petróleo, pues ese sistema se iba a mantener en pie. Y Venezuela empezó a operar como un laboratorio incómodo para ese modelo. No porque ella solita pudiera derribarlo. Digo, no lo voy a decir y decirlo obviamente sería una fantasía, sino porque mostró al mundo que incluso un país devastado, sancionado y bloqueado, pues podía mantener los flujos energéticos significativos fuera del dólar. No es casualidad que China haya mantenido esta relación con Venezuela, sobre todo en materia energética, incluso hasta en los peores momentos. ¿Ustedes por qué creen que Rusia respaldó no solamente moralmente, o sea, técnicamente, financieramente, cuando nadie más quería tocar ese crudo venezolano? No se trataba solamente de solidaridad política. Esto no era una cosa ideológica de, tú estás contra Occidente, yo también, pues vamos a ser cuates. No, esto se trataba del ensayo general. Cada barril que se vendía sin pasar por los bancos estadounidenses, cada transacción que evita sistemas de compensación occidental, pues era un trancazo que le daban, que erosionaba la credibilidad del dólar. Y Trump, pues en su lógica de fuerza, pues, se le hizo muy fácil creer que al sacar a Maduro iba a resolver el problema de raíz. Y lo que hizo, pues voilà, ahí está la trampa. Todo lo contrario. Secuestra al jefe de Estado y hacerlo fuera de cualquier marco legal internacional, pues lo que termina haciendo es enviar un mensaje brutal al resto del mundo. No importa si eres presidente, no importa si eres mandatario, no importa si eres rey de Reino Unido, primer ministro, si no juegas con las reglas de los Estados Unidos, te secuestran. Ese mensaje, amigos, no genera obediencia a largo plazo. Ese mensaje es el que está alejando ya por completo a Europa de los Estados Unidos. Ese mensaje es el que volteó a la OTAN contra Estados Unidos. Ese mensaje es el que generó miedo, pero también un pánico global. Y ahora países que antes eran aliados tradicionales de Estados Unidos están viendo con mucha desconfianza al régimen de Trump. No porque tengan simpatía con Nicolás Maduro. Muchos de ellos pues ni se agradaban, ¿verdad? Ven ustedes el caso de Reino Unido o España o Europa en general. Eso se trata de supervivencia sistemática. Porque, a ver, lo que las potencias están diciendo es, a Venezuela, a Maduro lo secuestraron. Muchos dicen, bueno, Maduro es un presidente de un país de tercer mundo. No, señores. Maduro era el presidente de uno de los países más ricos del planeta Tierra, con las reservas de petróleo más grandes del mundo. Entonces, en términos de riqueza absoluta, el resto de las potencias que son igual de ricas, o incluso me atrevería a decir un poquito menos por la riqueza que tiene enterrada Venezuela, están diciendo, si eso se lo hizo a Maduro por sus reservas, ¿qué no hará conmigo por mi posición geopolítica estratégica? Llámese Groenlandia, llámese Canadá, llámese México, llámese China. Si hoy fue Venezuela por su petróleo, a ver, pues mañana puede ser cualquier otro por su gas, por el litio
o porque le interesa, nada más por su posición geopolítica. Y mientras en Washington se está celebrando esta victoria inmediata, pues en Asia se están haciendo cálculos mucho más fríos. Fíjense, China no necesita salir a gritar ni desplegar flota para responder. Ya sacó una respuesta que pues es muy estructural y que formaba parte del plan de Maduro. Lo que hace es aumentar acuerdos energéticos en yuanes, fortalecer sistemas de pagos alternativos, expandir swaps de monedas con bancos centrales y finalmente pues consolidar su mercado de futuros de petróleo denominado en su propia divisa y no en dólares. Nada de eso, amigos, es un golpe especulativo, ¿eh? Es una marea lenta. Rusia también ya está haciendo lo suyo. ¿Cómo? Pues está integrando comercio energético con monedas locales, está usando bancos fuera del radar occidental y está reduciendo su exposición a activos denominados en dólares. Irán, con décadas de experiencia en esto por las sanciones, pues está aportando manuales completos de cómo operar en la sombra sin colapsar, a pesar de que hoy está apuntando tanto Estados Unidos e Israel contra el ayatolá Ali Jamenei. Pero la genialidad de esta trampa, amigos, de amargarle la fiesta a Donald Trump, la trampa venezolana, pues es que ahora ya no depende de que Maduro esté o no esté en Miraflores. Trump pensó que quitando a Maduro el chavismo se acababa. Hoy el chavismo está más vivo que antes, porque le ha dado esa furia, ese coraje, esa indignación al resto de Venezuela. Y no nada más eso. Hoy hasta los que criticaban a Maduro en el mundo, ¿vieron ustedes cómo votaron en la ONU? Es un proceso que ya estaba en marcha, pero que sacarlo no reintegra mágicamente a Venezuela al viejo orden. Al contrario, lo que hace es legitimar el argumento de Maduro de que ese orden es coercitivo y que es peligroso. Las palabras que decía Maduro, imperialismo, yanqui, todas esas palabras, ahora las repite Macron y Europa. Entonces, esa es la trampa, que el hegemón del dólar se está presentando ya con su verdadera cara, como arrogante, como garante de la estabilidad, pero en realidad ya fuera caretas, actúa como cobrador violento de piso cuando alguien intenta salirse del carril. Y ese alguien puede ser cualquiera. España, Francia, Alemania, Groenlandia, Dinamarca, Canadá, México, cualquiera. Esa contradicción, amigos, sin careta, sin diplomacia, es oro puro para Nicolás Maduro y para quienes lucharon por acelerar un mundo multipolar. Lamentablemente con su libertad, pero le dieron la razón. Cada sanción, cada secuestro, cada confiscación, cada acto extraterritorial, pues le da la razón a Maduro de que ese sistema no es neutral y por lo tanto es un sistema que debe ser reemplazado o al menos diversificado y que el hegemón del dólar debe desaparecer. Y esa idea, ¿saben qué? Ya se la compró Europa a Maduro a raíz de su secuestro. Estados Unidos subestimó demasiado el poder de un presidente secuestrado. Creyó que las decisiones financieras eran binarias. O estás adentro o estás afuera del dólar, punto. Pero la realidad es que el proceso es mucho más diferente. Nadie apaga el interruptor de golpe. Nadie baja el volumen poco a poco. Venezuela no iba a destruir al hegemón del dólar sola. Pues yo no les digo eso. Pero lo que sí hizo es ser ese catalizador. Fue el ejemplo incómodo. Fue el caso de estudio que hoy está viendo Francia, Dinamarca. ¿Saben ustedes? Europa antes no creía que Trump se atreviera a invadir Groenlandia. No lo creían. Decía que era su forma de hablar. Ahora no solo lo creen. Hasta Reino Unido está moviendo a su flota naval para proteger a Dinamarca. Hasta la OTAN está amenazando con sancionar a Estados Unidos y retirar todas las tropas de Europa, de los estadounidenses. ¿Por qué? Pues porque Trump al intervenir de esa manera convirtió ese experimento en una advertencia para el resto del mundo, incluso para sus antiguos aliados. Se convirtió en un paria. Y las advertencias, cuando se saben leer, cambian los comportamientos. Porque como decimos en México, si las barbas de tu vecino ves mojar,
pon las tuyas. ¿Ves cortar? Pon las tuyas a remojar. Y además hay un elemento que resulta irónico, pero yo creo que merece toda nuestra atención. Fíjense, el mismo país que acusa a otros de romper el orden internacional es el que actúa al margen de la ley cuando le conviene. El mismo país que se le ha pasado años hablando de los derechos humanos, de las dictaduras, de llevarle la democracia al mundo, es el que la está violando. El mismo sistema financiero que predica reglas, pues es el que la suspende selectivamente. El mismo país que le impuso al mundo el libre comercio es el que ahora habla de tarifas. Decía Karl Polanyi, los mercados no se autorregulan, necesitan poder económico que los sostenga. Cuando ese poder se mueve así arbitrariamente, pues los mercados siempre buscan refugios alternativos. Ayer leía yo una nota, por cierto, muy interesante en inglés, que era algo así como ¿cuándo volverá el peso mexicano a la cordura? Una cosa más o menos así. La nota se trataba, sobre todo dirigida a los, como les dicen, expats, ¿no? Expatriados, que en realidad son inmigrantes estadounidenses que viven en Estados Unidos. Así, cuando uno va a vivir a Estados Unidos le dicen inmigrante, pero cuando ellos se van a vivir a México les dicen expats, ¿no? Pues se ve más bonito. Bueno, era una nota dirigida a ellos. ¿Cuándo se va a acabar la locura del peso mexicano? ¿Por qué? Pues porque cada vez su dinero vale menos en México. ¿Quieren saber por qué? Porque hoy los mercados están buscando refugios alternativos. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. No por un tema ideológico, es por cálculo. Y esa también es parte de la trampa, porque tiene un comportamiento interno para Estados Unidos, que es mantener el rol del dólar como eje del sistema, pero eso requiere credibilidad. Y hoy Estados Unidos no la tiene con Trump al frente. Cada acción de estas locuras que él hace, cuando demuestra precisamente que el dólar es un arma y no un instrumento, pues les quita esa credibilidad. A corto plazo a lo mejor no pasa mucho. Sí que pasa, ¿eh? No mucho, pero pasa. Nada más que los mercados siguen, la gente sigue pagando en dólares, pero por debajo se ajustan estrategias. Y hoy estamos viendo bancos centrales que diversifican reservas y ya no en dólares, ¿eh? Contratos que se renegocian y ya no en dólares. Infraestructuras de pago que se duplican. El imperio, el hegemón, como advertía Paul Kennedy en este estudio que sacó sobre el auge y la caída de las grandes potencias, pues no suele colapsar por un enemigo externo directo, es por la sobreextensión y la incapacidad de ellos mismos de adaptarse pues, a un entorno cambiante. Trump creyó que estaba castigando a Venezuela. Trump creyó que le arruinó la vida a Maduro, pero terminó pegándose un pepazo en el pie él mismo. Y al dólar, peor aún, ¿no? Porque lo que mostró es que cuando la economía y la diplomacia no alcanzan, pues queda el secuestro y la fuerza. Y la fuerza en estos momentos, pues ya no es garantía de obediencia económica. Hace 50 años, pues sí, manoteaba la mesa y el mundo decía, sí señor, dime rana y yo salto. Hoy, ¿qué pasa? Venezuela devastada y golpeada, pero entendió antes que muchos el poder real que está no solamente en los tanques, sino en los sistemas. Y preparó su trampa no para generar una guerra convencional que nunca le iba a ganar a Estados Unidos, pero sí para exponer la fragilidad estructural del dólar y que el resto del mundo ponga sus barbas a remojar. Esa es la verdadera devolución del golpe. Ese es el desenlace, que a lo mejor no va a ser inmediato. No vamos a ver en un mes que el dólar deje de ser relevante de golpe, ¿no? Ya para febrero, no. Pero lo que sí hay es un desgaste aceleradísimo. Y ese desgaste pues lleva una pérdida gradual de centralidad y lo que está haciendo pues es acelerar por decisiones torpes que confirman los peores temores de quienes ya buscaban salidas y le dan la razón al discurso de Maduro. Trump se va a arrepentir por lo que hizo. No a lo mejor por el secuestro de Maduro, pero sí por las consecuencias que eso tuvo en el escenario completo. Porque tocó una pieza creyendo que el juego era local y nada más iba a afectar a América Latina, cuando en realidad lo que hizo fue mover todo el equilibrio global. Todo el equilibrio global. Y ahora se está dando cuenta de esta realidad
y los mercados también se están dando cuenta de esa realidad y el dólar está reaccionando y no para bien, ¿eh? Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.